Sí, gracias, presidente. En primer lugar, señor Santos, portavoz de Sumar, no busque esa frase en el diario de sesiones, porque no la va a encontrar, porque no se dijo nunca. Por lo tanto, es un bulo más, y no se encoja de hombros, es un bulo más de los que ustedes están muy acostumbrados. Yo le aseguro que no lo va a encontrar. Hablaba el señor Cuerpo de transparencia y decía que estaban en el nivel más alto. Permítale a la IGAE publicar los datos de ejecución en términos de contabilidad nacional, como hizo hasta agosto de 2021. Se lo llevamos pidiendo desde aquella fecha y no lo han hecho absolutamente nunca. Y además le voy a volver a leer la recomendación de la Comisión Europea. Y no son recomendaciones marginales de la Unión Europea. Yo creo que es bastante explícito, seguro que coincide conmigo. España ha de fortalecer la capacidad administrativa para gestionar los fondos, acelerar las inversiones, abordar los retrasos emergentes para permitir una implementación continua, rápida y efectiva del plan, incluido el REPowerEU, garantizando la finalización de las reformas e inversiones para agosto de 2026. De recomendaciones marginales, nada, señor ministro. Hablaba usted de la inversión extranjera directa. Se desploma, literalmente se desploma. Y ya le di los datos. Y usted hablaba después de la formación bruta de capital. Pues mire, en maquinarias y bienes de equipo cae un 6,2%. Y en la construcción cae nada menos que un 2,6%. Me sorprende que usted saque pecho de estas cifras. Y hablaba de las pensiones. Y tengo que decirle que no ha dicho la verdad, señor ministro. El informe de la Comisión Europea, sí, hablaba de un gasto no del 15% de incremento de gasto, como usted ha afirmado aquí, sino del 17,3%. Y además afirmaba que esta reforma no solo no garantizaba la sostenibilidad, sino que la empeoraba. Entre otras cosas porque duplicaba el déficit. Pero claro, oyendo al portavoz socialista sacar pecho de la hucha de las pensiones cuando el sistema está en déficit de decenas de miles de millones de euros anualmente, pues suena ya a una broma y aquí nos tenemos que tragar cualquier cosa. Y señor Cuerpo, ¿realmente no va a hacer usted nada después de que la Guardia Civil haya entrado en red.es a requisar discos duros y otra documentación? ¿A usted le parece normal que ocurra eso en una empresa pública? ¿A usted le parece normal que la Fiscalía de la Unión Europea, encargada de velar por el destino de los fondos europeos, tenga que encargarle a la Guardia Civil que haga esto en la empresa que está encargada de gestionar el kit digital, ese que llegaba a tantas decenas de miles de empresas? El señor Puente, como le decía, encargó una auditoría. Usted mira para otro lado, no responde, mira para otro lado y se queda tan pancho. Aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? ¿Por qué, señor Cuerpo? Yo me imagino el por qué. Me lo imagino, pero como no lo sé seguro, le doy la oportunidad de que usted lo diga. ¿Por qué? ¿No le parece suficientemente grave que haya entrado la Guardia Civil en una empresa como Red.es encargada de gestionar fondos europeos? Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias al señor de la Novela. Y para cerrar esta comparecencia tiene la palabra el ministro de Economía, Comercio y Empresa. Sí, muchas gracias. Yo creo que poca cosa más. Quizá ahondar en algún tema concreto relacionado con el PIB per cápita, ¿no? Que ha salido ahora en la segunda intervención y que no salió, aunque es una pena que ya se haya ido el señor Sánchez García. Pero bueno, le voy a contestar en cualquier caso. Dos argumentos con respecto al PIB per cápita. Uno es que cuando miramos la evolución con respecto al promedio o a la media europea, que es lo que se suele citar, ¿no? Que España en el año, o en el año 2023 está 2 puntos más alejado de la media de lo que estaba en el año 2019. Esto, evidentemente, lo que tiene detrás es un proceso común al resto de grandes economías europeas. Lo que vemos, por ejemplo, cuando miramos qué está pasando en Alemania, es que no es que haya perdido 2 puntos con respecto a la media, sino que ha perdido 6. Cuando miramos qué es lo que está pasando en Francia, no es que haya perdido 2 puntos con respecto a la media, es que ha perdido 5. Evidentemente, lo que está pasando también es que tenemos países que son esencialmente los países más pequeños, los países del este también, que están creciendo, viniendo desde más atrás, a un ritmo superior a la media y que, por lo tanto, hacen que en este proceso de convergencia real que se esté produciendo las economías grandes, en este caso, se vean también afectadas con respecto a ese promedio.
En cualquier caso, cuando miramos qué es lo que está pasando, incluso teniendo en cuenta este factor desde los últimos 2 años, tras la salida de la crisis, en 2023, por ejemplo, se han recuperado 3 puntos con respecto a ese promedio un año antes, y todos los organismos lo que están apuntando, y aquí vuelvo a la importancia del nivel de crecimiento y de las previsiones en el 2024 y 2025, es que esa brecha se seguirá cerrando. Y luego tenemos otro elemento fundamental, y es que estamos creciendo por encima, ya estamos al nivel, a finales del 2023 ya estábamos al nivel de la zona euro, estaremos por encima en este 2024, porque como hemos dicho, creceremos por encima, y pese a ello, pese a crecer por encima de la media, lo que tenemos también es un crecimiento poblacional por encima de la media de manera significativa. Y este crecimiento poblacional está siendo también positivo para ir contribuyendo a través de su aportación, sobre todo de la entrada de migrantes al mercado laboral, y está siendo parte de la explicación también de esta buena evolución de nuestra economía en los últimos años. Más allá de esto, yo creo que citaba también el señor Sánchez García el tema de la carga tributaria. A mí aquí uno de los indicadores que yo creo que mejor reflejan cómo estamos es el tipo medio tributario que publica la agencia tributaria, en este caso, donde podemos ver la evolución, si no recuerdo mal, los últimos prácticamente 20 años. Entonces, lo que vemos cuando miramos la evolución de este tipo promedio del conjunto de figuras tributarias, no solo una, sino que hace referencia al conjunto. De hecho, creo que publica desde el año 1996 la agencia tributaria. Lo que vemos es que en el periodo post-crisis financiera, este tipo impositivo medio estaba en el entorno del 15,1%. En los últimos 4 años, desde el 2019, el promedio está en el 15,2%, si no recuerdo mal. Es decir, apenas una subida de 0,1 puntos porcentuales. Y esto, desde luego, que yo creo que no refleja para nada esa argumentación con respecto a un incremento sangrante, como digo muchas veces, ¿no?, de la imposición o de la carga tributaria de las empresas. Repito, 15,1 frente a 15,2, ¿no? Yo creo que cuando miramos y aterrizamos los datos, esto queda bastante claro. Y luego, con respecto a los elementos de control y transparencia del plan, que este es otro punto importante que evidentemente no tiene que quedar sin contestar. Lo que tenemos, y este fue también el resultado de la evaluación que hizo el Parlamento Europeo cuando vino el año pasado a España, es un sistema robusto, eficaz y eficiente de gestión de los fondos, con varios niveles de control. Un nivel, desde luego, inicial, que es el propio órgano gestor el que está controlando el funcionamiento ordinario aquí de la adjudicación de los fondos públicos. Luego tenemos un segundo nivel, que es el de las intervenciones delegadas, es decir, la IGAE, que está presente en cada una de estas administraciones, en cada uno de estas instituciones, Abogacía del Estado y otras unidades de control independiente. Y un tercer nivel de control, que es un nivel de control a posteriori, ex post, a través de nuevo, auditorías de IGAE, Tribunal de Cuentas, control parlamentario o incluso control a nivel europeo. Se han incorporado procedimientos de lucha contra el fraude, de lucha contra la corrupción, de evitar conflictos de intereses, de evitar doble financiación, con planes específicos de medidas precisamente para proteger los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Hemos desarrollado además herramientas específicas pioneras en el análisis del riesgo de conflicto de interés, que lo que van es al análisis granular de los datos en la adjudicación, y en concreto esta herramienta se denomina Minerva, y su eficacia ha sido comprobada y visada por la propia Comisión Europea. En definitiva, yo creo que tenemos, y quiero trasladar ese mensaje de garantía total y seguridad, de ejecución transparente y eficaz, y de unos niveles y unos controles, unos sistemas de control totalmente robustos y eficientes también en lo que supone la ejecución de la totalidad de los fondos del plan de recuperación. Muchas gracias.